¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días a todos y a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta transmisión. Somos el Café de la Gracia, producido por Metanoia TV. Confírmeme que me escuchan bien. Hemos tenido algunos problemas técnicos antes de partir, por eso salimos un poquito más tarde de lo que deberíamos. Pero estamos acá, vamos a ponernos al día en el transcurso del programa, así que de este capítulo. Bienvenidos, les he estado diciendo a cada uno de ustedes los que nos acompañan durante cada semana en este programa, un espacio de conversación sobre el Evangelio, los principios cristianos, la realidad de nuestra sociedad desde una cosmovisión y desde una mirada bíblica. Soy Esteban Hernández, @HernándezChile, ahí me pueden buscar en redes sociales si es que quieren profundizar sobre algún tema. Agradecemos como lo hacemos siempre, a cada uno de los medios asociados que nos permiten sacar esta señal. Agradecemos a La Voz de Pucón en Pucón y toda la zona lacustre, también a ATV Valdivia, desde Valdivia a toda la región de los ríos, 29 años, 30 años casi ATV Valdivia al servicio de la región. Tal como dice ahí la aclaración, esto es un contenido patrocinado y nuestras opiniones no necesariamente representan el pensamiento o la línea editorial de los medios de comunicación que nos acogen. Agradecemos también, por cierto, a Fundación Metanoia, la fundación atrás de todos estos proyectos de difusión, promoción y defensa del Evangelio y los valores cristianos. www.fundacionmetanoia.cl, hágase socio, apoye el trabajo de la defensa de los valores cristianos en nuestra sociedad. Este programa es uno de las muchas iniciativas. Invitamos también a cada uno de ustedes a visitar www.mtna.tv, ahí está la página web, nuestro canal de televisión 24/7, a descargar las aplicaciones móviles y a estar al día con nuestros contenidos. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos monitoreando todos los comentarios. Pueden ir escribiendo. Saludos desde Colombia, que sea el señor hablando, dice Vanessa. Vanessa, Dios te bendiga. Fiel seguidora, espectadora, auditora también, desde Colombia. Así que Dios te bendiga, Vanessa. Esperamos sea un tiempo de edificación también para cada uno de ustedes. Hoy día, el capítulo del día de hoy es un capítulo, yo diría... a ver, voy a tratar de buscar una palabra para describirlo, el capítulo. Para mí es muy interesante hablar de estos temas, pero quizás yo diría que es un capítulo complejo. Cuando hablamos de este tipo de temas, es complejo porque tiene muchas aristas, muchas implicancias, y obviamente en un programa de estas características no tenemos el tiempo para poder profundizar en cada una de ellas, pero vamos a hacer el esfuerzo. Pero el esfuerzo no lo voy a hacer solo yo, eso es importante. El esfuerzo lo voy a hacer con mi invitado del día de hoy, don César Enríquez. ¿Cómo está, don César? Bienvenido, muy buenos Muy días. buenos días, aquí volvimos los sobres, nos venimos a traer frío. Oye, escucho un poco lejos, ¿eh? ¿Estará muy lejos el micrófono? A ver, espérame, déjame chequear aquí, por Ahí aquí está se escucha mejor. un poquito mejor. Ahí te escucho bastante Espérame, mejor. por acá, déjame Haga todos los modificar ajustes acá. técnicos. Mientras tanto, estamos monitoreando los comentarios. Haga los ajustes ahí. Mientras tanto, César arregla su micrófono. Ahí usted me dice, ¿estamos listos? Me hace una señal. Ya, no, está fuera del aire. Ahora va al aire. Ahí está el aire nuevamente. ¿Mejor? ¿Se escucha mejor ahí? Escucha un poco mejor, bastante Ya, mejor. perfecto. Bastante mejor. No, les contaba que aquí volvimos a los sures. Volvió el sur de Chile. Oiga, la semana pasada de Brasil, hoy día del sur de Chile. Se nota el frío, se nota el cambio, claramente se nota el cambio. Sí, se nota aquí con chaquetita, ahora afeitado. Abrigadito, claro, allá con guayabera. Oye, mira que eso, Sí, era. con guayabera y ahora con chaquetita. ¿Quién te vio? ¿Quién te ve? ¿Cómo se dice? Oye, Sí. César, vamos un poco al capítulo del día de hoy. Le decimos a la gente, como lo hacemos cada semana, que estamos monitoreando todas las redes sociales y que además este capítulo va a quedar en nuestro canal de YouTube, MTNA, búsquenos como Metanoia TV o mtna.tv en YouTube, o IT de YouTube, yt.mtna.tv, y va a llegar directamente lo voy a escribir eso para que la gente, vamos a implementar esto. Sí. Para que sea fácil para que que la sea gente, más fácil que la gente acceda.
Sí. a todas nuestras redes sociales. Le voy a poner YouTube, mejor, más fácil. Bueno. Ahí está, youtube.mtna.tv. Al terminar este programa usted va a entrar ahí, va a poder entrar a nuestro canal de YouTube. No está implementado, lo voy a implementar ahora, pero para que la gente sepa cómo puede entrar. Está fácil. Y lo mismo con todas las otras redes sociales. Facebook, FB, en Instagram estamos en vivo. Estamos en vivo y en directo también. Saludamos a toda la gente que nos está viendo en Instagram. Somos MTNA TV, si no me equivoco, en Instagram, ¿no? Corrígeme, César, si me equivoco. Sí, correcto. Somos MTNA TV. Tengo tantos nombres de cuentas en la cabeza que se me olvidan a veces. Somos MTNA TV. Así que estamos, insisto, conectados ya con todas las plataformas y estamos también monitoreando todos los comentarios, así que pueden ir saludando y escribiendo a toda la gente que está siguiendo esta transmisión. Ya, vamos al tema del día de hoy. Por favor. Como yo dije antes, César, en la introducción, a mí me parece, obviamente una opinión muy personal, me parece un tema complejo, algo que a mí particularmente me genera mucho interés, me parece muy interesante poder hablar de temas complejos. Creo que es bueno hacerlo, además. Tengo una opinión moral muy buena. ¿Ah? Me he dado cuenta que te gusta hablar. Sí, exacto. En todos los años que me conoces, sabes que los temas complejos me entretienen más personalmente que los que no lo son. Entonces, el capítulo de hoy es eso. Ahora, ¿por qué surge un capítulo de... ¿Por qué un canal, un programa que llevamos, no sé, 30 capítulos, 40 capítulos, si sumamos las temporadas, de repente se le ocurre un día empezar a hablar de algo complejo, casi filosófico, como el libre albedrío? Bueno, particularmente porque han habido algunas controversias en redes sociales estas últimas semanas, las cuales, en los grupos a los cuales al menos yo estoy vinculado, obviamente, las redes sociales son enormes, gigantescas, no podemos saber todo lo que pasa, pero en general nos hemos dado cuenta de la relevancia que tiene este tema y la necesidad, desde una cosmovisión cristiana evangélica, desde una cosmovisión bíblica del Evangelio de Jesucristo, de poder aclarar un poco un montón de situaciones, de conflictos, de mitos, de suposiciones que existen en torno al concepto del libre albedrío. A ver, lo primero que hay que aclarar, voy a partir desde lo más general y ahí tú, César, vas interrumpiéndome con toda tranquilidad y libertad nomás. Igual a la gente vaya comentando si tiene dudas respecto a esto. Partamos desde lo esencial. ¿Qué es el libre albedrío? Desde una mirada, ¿qué entendemos primero por el libre albedrío? Y el libre albedrío es una idea, un concepto más bien, que transmite la idea de que el ser humano es un ser independiente y autónomo, y moralmente hablando, y que por consecuencia tiene una capacidad independiente y autónoma de tomar sus decisiones con lo que el hombre entiende es la libertad, es decir, hacer aquello conforme a sus propios códigos morales de forma autónoma. Ahora, ¿qué implica eso? Esa idea tiene una derivada en términos morales en cada uno de nosotros, la derivada, que es lo que la mayoría de la gente cree, que el ser humano, por consecuencia, si no toma ninguna decisión, o sea, si el hombre tiene una capacidad independiente y autónoma de tomar una decisión moral, es decir, de lo que es bueno y malo, frente a la ausencia de esa decisión, el hombre está en una posición neutral. Claro. ¿Se entiende? O sea, esencialmente esa es, obviamente, este es un concepto filosófico que tiene un montón más de implicancias, pero esencialmente esta es la idea atrás del libre albedrío. Y las personas cuando viven, yo creo que la escena más gráfica para esto es lo que nosotros vemos en muchos monos animados, decimos en Chile, pero hay gente de otros países que nos ve, cartoons, no sé cómo se dirá en otros lados, dibujos infantiles, es que esta típica escena de cuando está el protagonista queriendo hablar y le aparece el ángel bueno o el ángel malo, ¿me entiendes? Sí. ¿Cuál es que el hombre está en una posición y puede hacer? Bueno, en Los Simpson aparece permanentemente esta figura también. Homero siempre se veía en el dilema moral, frente a un dilema moral, digo, le aparecía esta personificación del Homero bueno y del Homero malo. Vamos a ver si alcanzamos a buscar una gráfica para mostrarlo, para que la gente se haga una idea. Ahora, más allá de lo anecdótico de esa figura, es evidentemente controversial esa idea. Ahora, mira, Rosy agrega algo, dice, siempre que esa decisión no daña a otro. Rosy, no necesariamente.
El libre albedrío, más allá de si es bueno o malo, si me parece a mí o no, estamos explicando el concepto en sí. El libre albedrío es un concepto moral que no está asociado a la implicancia o las consecuencias que eso genera. Ahora, obviamente, como aquellos que creen en el libre albedrío, obviamente también esa idea implica asumir las consecuencias del libre ejercicio de ese albedrío, digamos. O sea, del libre ejercicio de mi propia decisión, yo asumo las consecuencias de mis acciones. Por lo tanto, yo puedo tener libre albedrío desde un punto de vista de lo que el concepto nos enseña y hacer algo que daña a otro igual. Y soy responsable por ese ejercicio de libre albedrío. ¿Me entiendes? Mi libre, los que defienden la idea del libre albedrío no limitan el libre albedrío por las implicancias o las consecuencias que tiene frente a los demás. ¿Ya? Ahora, entonces eso es el concepto. Yo voy a partir al tiro de César y después te doy el pase para que podáis comentar un poco lo que hemos estado diciendo, lo que he estado diciendo, pero partir diciendo algo. Ese concepto no es bíblico. O sea, lo primero que hay que decir, y por ende yo no creo, y nosotros en este programa refutamos absolutamente todo lo que he dicho hacia atrás. Bueno, todo lo que he dicho hacia atrás, para mí es una mentira. Y voy a explicar por qué. ¿De acuerdo, César? Mira, yo quiero compartir un texto. Está en Hechos, capítulo 26. Tenía un audio de fondo de Instagram, ¿no? Tenía un audio de fondo que se mete entre medio. ¿Podéis bajar el volumen a ese? Ya. Déjalo corriendo nomás, si no importa si no se escucha, pero no lo monitorees porque se mete de vuelta en la señal. Ya. ¿Te escucha mucho ahí? ¿Está bien? ¿Está mejor ahí? Sí, parece que sí, pero te escucho, te perdí un poco, pero dale, a ver, dale. Ya, mira, no, en Hechos capítulo 26, verso 18 dice, está hablando, el Señor le está hablando al apóstol Pablo, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Detengámonos un poquito en la frase de la potestad de Satanás a Dios. Aquí el Señor Jesucristo le está hablando a Pablo y él asume que hay una situación que ocurre con el hombre, que el hombre está bajo la potestad de alguien. ¿Bajo la potestad de quién? De Satanás. O sea, Dios está diciendo que todos los hombres están bajo el control de Satanás, no están en una situación neutra. El hombre no se encuentra aquí, de acuerdo a este texto, en una situación en que es él, yo, César, me encuentro en un camino intermedio entre Dios, entre Dios y Satanás. No es así. Para Dios, la visión que tiene de los hombres es que estos se encuentran bajo una potestad, bajo un control. Y ese control es el control de Satanás. Y porque si nosotros seguimos, o sea, yo leí solamente este versículo, pero si leemos los versos anteriores, Jesucristo se encuentra con Pablo y le está haciendo un llamado, le está diciendo, mira, ¿sabéis qué? Yo te estoy ordenando que vayas a todos los hombres y que les prediques para que abran sus ojos, para que salgan de las tinieblas. O sea, el hombre ya se encuentra en un lugar para que sean transportados a la luz y están bajo la potestad de alguien, bajo la potestad de Satanás, bajo el poder de Satanás. O sea, esto demuestra que el hombre no se encuentra en un sitio intermedio. No es que el hombre va caminando por una línea y de por sí este hombre puede escoger. O sea, dice, yo me voy para acá o me voy para acá. No. Este hombre que va caminando no por una línea intermedia, ya se encuentra bajo el poder de Satanás. Sencillamente Satanás lo influye y Satanás le indica, le dice qué decisiones tiene que seguir. Hay otro texto que habla que el ser humano está bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire, que sigue la corriente de este mundo. El hombre de por sí sigue al mal. No es que el hombre viene y dice, ya no, si voy a hacer lo malo o lo bueno. El hombre, cuando está en tinieblas, y que la Escritura declara que todos los hombres se encuentran en tinieblas, a menos que Dios intervenga en su vida y lo saque de allí y lo transporte a la luz, este hombre no está en un término intermedio. Y para Dios, la visión que él tiene del ser humano es que o está en un lugar o está en otro. O está en tinieblas o está en luz. O recoge con él o desparrama, o es su amigo o es su enemigo. No hay una situación intermedia. No es que el hombre puede
por sí mismo escoger. El hombre está predeterminado para para caminar por las tinieblas. Esta es la situación real del hombre. No es que él se encuentre así de forma neutra y se le presenta el mal y el bien y él escoge. Tristemente, Sí. todos los hombres van siempre camino a las tinieblas, van siempre por ese lado, y es Dios quien los puede sacar de ahí y transportar a otro lugar, a la luz. Quizás, sí, gracias César. Quizás una forma de porque probablemente alguien nos está viendo y esto puede sonar un poco abrumador, digamos, el decir que el hombre está predeterminado y está en un estado natural de depravación. En el fondo, aquellas personas que se sienten conflictuadas con esa idea, con decir que el hombre está en un estado predeterminado de maldad, en el fondo lo que no consideran en ese análisis, y esa es la razón más profunda de por qué esto es tan violento o es tan contrario a lo que la mayoría de la gente cree, porque la mayoría de los hombres no concibe esto que voy a decir acá. Dios gobierna y existe en todas las cosas. Dios es absoluto, su integralidad, su presencia es integral en todas las cosas. O sea, en él todas las cosas subsisten, dice Colosenses. Toda la existencia, estimado amigo, usted si toma su dedo y se toma su pulso, su corazón late por consecuencia al deseo del corazón de Dios. El día que Dios decida cortarlo de este mundo, usted va a salir de este mundo. Y así funciona con todas las cosas. Desde lo dije de forma humana, digamos, para que la gente se confronte un poco con esta realidad, pero también las cosas generales, los astros, el sol, etcétera. Ahora, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios moral, que es la esencia misma de la rectitud, de lo bueno. Ahora, lo que es bueno para Dios no necesariamente es bueno para usted. Cuidado con tratar, porque el propio Dios dice, oiga, yo no soy como ustedes. La Escritura dice explícitamente, yo no soy como ustedes. Dios no es como nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a entender y a aceptar esta idea. Es imposible entenderla sin el Espíritu Santo actuando en la vida de una persona, pero sí es posible comprender intelectualmente esto que estoy diciendo. Dios es un ser que gobierna en todas las cosas. Y Él controla y define moralmente todas las cosas. Es decir, lo bueno no existe de forma autónoma a Dios. Lo bueno es aquello que Dios considera bueno. Lo malo es aquello que Dios considera malo. Es decir, si Dios considera bueno algo que, o al revés, si Dios considera malo algo que usted considera bueno, usted va a ser juzgado aunque crea que hizo lo bueno. Porque la norma moral absoluta es provista única y exclusivamente por Dios. Y esto es ineludible y es una verdad inevitable para cada alma humana. ¿Ok? La rebeldía humana ha construido esta idea de que el hombre puede generar un código moral propio, pero esto no es real, esto es un engaño. Entonces, yo les dije que esto era un poco más, este programa era un poquito más denso, pero entonces, si Dios es la norma moral absoluta, si Él es la esencia de lo bueno y de lo bueno y de lo malo, todo aquello que es conforme a lo que Dios ha establecido es moralmente bueno. Y todo aquello que es, insisto, ya lo dije, esto contrario es. Ahora, el hombre, el ser humano, está en una condición natural, nace en una condición natural de separación de Dios, de enemistad con Dios. Mire, quiero compartir con ustedes. El apóstol Pablo escribiéndole a una iglesia, era gente que ya era cristiana cuando escribe Pablo esto, pero dice, antes, cuando no eran cristianos, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus pecados. Estoy leyendo una versión más comprensible, más fácil de entender. Y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, dice el texto. Miren, no estoy inventando, no son palabras mías, estoy leyendo explícitamente. A ver si se ve mejor ahí. Obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos, mire, Pablo se incluye, todos vivíamos así en el pasado.
siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Se entiende? Miren la envergadura de lo que está diciendo el texto. O sea, los seres humanos, todos los seres humanos están en esta condición. Entonces, Correcto. el texto dice que todos vivíamos así en el pasado, eso es Efesios 2 por si acaso, siguiendo los deseos de nuestras... Miren, el hombre vive y eso es lo que hace que sea tan sutil este engaño operando en la mente de las personas. Que las personas viven conforme a sus propios deseos, a sus propias pasiones y a sus propias inclinaciones de su voluntad o de su corazón. Y esto es importante transmitirlo y que la gente y que nos entiendan ustedes, de precisar cómo es que opera este estado de esclavitud, porque la gente se ve a sí misma, César, y dice, no, yo no estoy esclavo. Yo hoy día me como el pan que yo quiero al desayuno. Me comí la arepa para los que nos siguen en Colombia que yo quiero. Que yo quiera al desayuno. O sea, yo decido y tomo mis propias decisiones cada día. Sí, no hay duda de eso. Eso se llama capacidad evolutiva. Se llama voluntad. El ejercicio de la voluntad del hombre no fue alterada por la caída. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una voluntad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se ejerce esa voluntad? Y el texto aquí, este texto nos explica claramente, y hay muchos más, obviamente en otro contexto podemos profundizar más explícitamente en esto, pero el texto nos explica que el hombre hace aquello que quiere hacer. El punto es que aquello que quiere hacer es contrario a lo que Dios quiere, porque su esclavitud se da en el contexto de la voluntad, porque los deseos de su carne son esclavas al príncipe de este mundo. Mira, Sí. Rosy dice aquí, dice, yo no lo creo así, Jesús ya nos liberó. Rosy, la Biblia explica que solo aquel que ha muerto y resucitado con Cristo ha sido liberado de la naturaleza pecaminosa. Aquel que no ha Exacto. sido liberado, que no ha muerto y resucitado con Jesucristo, que es decir, no ha creído en la obra de Cristo y no ha sido escondido en Jesucristo, sigue estando en esta condición. Y esta es la condición de todos los seres humanos. Oye, este ejemplo lo hemos dado 400 veces. Yo tengo hijos muy chicos y criado, gracias a Dios, varios hijos. También, César, tienes hijos y sabes exactamente esto, que esto es una realidad palpable. Los hijos nacen torcidos, moralmente hablando. No, mi hijo es obediente, sí, sí, ese es otro tema. Pero moralmente hablando, el hijo nace torcido. Nace un mentiroso, nace un arrogante, nace un orgulloso, nace un violento, nace un envidioso. Así nacen. Nadie le enseña a los hijos. Yo sé que este ejemplo ya es majadero, pero creo que quizás varios no lo han escuchado. ¿Por qué? Porque esta es la condición natural. Y mientras no entendamos, mientras cada persona no entiende esta condición, en realidad no hay ninguna posibilidad de que salga de las tinieblas y venga el conocimiento del Evangelio, César. Efectivamente, el ser humano, Cristo en un momento viene y los apóstoles, si no me están viendo que hay alguien que está haciendo una liberación de demonios. Y el Señor les dice, oye, el que no recoge conmigo desparrama, el que no está conmigo está contra mí. No hay una posición neutra, insistimos en esto. El hombre se encuentra estando, nace, nace apartado de Dios. No hay en un momento alguien se acerca al Señor y le dice, maestro bueno. Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ningún... mira la afirmación que Jesucristo hace. No hay ninguno bueno, solo Dios. Entonces el hombre, tristemente el hombre en tinieblas parte y tiene en su mente un concepto de que es bondadoso. Y Jesucristo hace esta afirmación que a mucha gente que no conoce le puede parecer violenta, pero él afirma, no hay ninguno bueno. Ninguno. O sea, hoy día de los 7.000 millones de habitantes no hay ninguno bueno, de los 7.000 millones de habitantes en la Tierra no hay ninguno bueno, de los que han pasado en la historia no hay ninguno bueno, y esta es una afirmación del Señor. Entonces el hombre parte en una situación triste, desventurada, parte en una situación terrible,
Pero la buena noticia es que Dios sabe que el hombre está en esa situación y Jesucristo viene para poder liberarlo y sacarlo de ese estado. Ahora, como estamos hablando del libre albedrío, de este concepto que se instaló, resulta que como el hombre está sirviendo a Satanás, y está en este camino y está en esta situación, cuando Dios viene y lo libera de allí, ¿qué es lo que ocurre? El hombre cambia de estado, pasa de las tinieblas, pasas a la luz y ya no sirve a Satanás, empiezas a servir a Dios. Pero nuevamente nos encontramos en esta cuestión. Resulta que el hombre ya no, las decisiones y aquello que el hombre piensa cambia en su mente y empieza a hacer su servicio, a hacer su vida hacia Dios y ya no hacia Satanás, pero no viene y piensa por sí mismo y empieza a decidir, no, es que esto es lo bueno y es lo malo. Dios es quien decide qué es lo bueno y es lo malo. Es Dios quien le empieza a indicar al hombre en su corazón y lo empieza a guiar y lo empieza a transformar. Lo hace una nueva criatura. Cuando Jesús tiene esta conversación con Nicodemo, le dice, oye, es necesario que nacer de nuevo, es necesario que el hombre nazca de nuevo, o sea, que tiene que hacerse nuevamente, puede salir desde el vientre de su madre, y Jesús le dice, no, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Dios se acerca al hombre y lo transforma, lo hace nacer de nuevo, lo hace una nueva criatura, cambia su mente, cambia su corazón, cambia su manera de ver la vida, cambia su forma, cambia su cosmovisión del mundo. ¿Por qué? Porque ahora toda la plenitud de la deidad viene a habitar en el hombre y lo hace cambiar, lo transforma. Y ahora aquello que el hombre hacía en maldad, hoy día lo viene a hacer en la luz. Lo viene a hacer conforme a los estándares de justicia y de santidad que Dios tiene. Es liberado del estado en el que se encontraba. O sea, esa es la gloria del Evangelio. Eso es efectivamente. Ahora, ¿cómo se materializa eso? Para ya ir avanzando un poco más en el tema propiamente tal del libre albedrío, quizá, tal como la musiquita ya lo advierte, la pregunta de la semana hoy día podría ayudarnos un poco respecto a esto mismo. Porque claro, la gente escucha y dice, bueno, el hombre está esclavo, el hombre no tiene ninguna capacidad. Hemos dicho que el hombre está en un estado moralmente de depravación, por lo tanto sus acciones son un reflejo de ese estado de depravación. Y esa es la razón por la cual cada alma humana está condenada. No es que Dios haga un ejercicio arbitrario, caprichoso de su juicio. Es que el hombre merece aquello que Dios anunció para los hombres. Cada alma está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice Hechos. O sea, está escrito esto para cada alma humana. Usted va a vivir una sola vez, va a morir una sola vez y va a ser juzgado eternamente. Entonces, este proceso esta realidad es inevitable. Ahora, ¿cuál es el fundamento de ese juicio? Lo que estamos explicando, la depravación absoluta del hombre. Que Dios, es bueno, es justo, es santo, es recto, pero nosotros no. Y por lo tanto merecemos ese juicio. Ahora, la gente escucha esto y dice, bueno, pero yo elegí mi pan con mantequilla o mi arepa con queso en la mañana. Yo decidí, tomé yo mi decisión en la mañana. Bueno, eso nos lleva a la pregunta de la semana del día de hoy. ¿Cuándo entonces decido yo? ¿En qué momento yo decido? ¿O de qué forma yo decido? Mira, quizás esta pregunta no tiene una respuesta automática y fácil. Yo creo que es fácil, pero no tiene una respuesta directa. Porque, por eso dice, a la hora de hacer la pregunta es ¿cuándo? La pregunta es también en qué momento, y también la pregunta es de qué forma yo decido. Lo primero que hay que establecer, la respuesta inmediata a eso es ¿cuándo decido yo? Bueno, siempre decido yo. O sea, en rigor el hombre decide siempre. Siempre está tomando decisiones. Esa es una capacidad propia, que es una capacidad provista por el propio Dios que nos creó, de tomar decisiones. Entonces,
Cuando decide el hombre siempre está tomando decisiones. Ahora, la pregunta y el libre albedrío, ¿por qué es un engaño? Porque el fundamento de esa decisión de un hombre que está muerto en sus delitos y pecados, que está depravado en su condición, siempre, siempre va a ser el fundamento una decisión moralmente corrupta. No, pero ¿cómo? Hacemos cosas buenas. Es que no estamos, el fundamento de la acción no está determinado por el propósito de esa acción. O sea, yo puedo tener, el fin no justifica los medios. Yo puedo tener un muy buen objetivo y hacer algo muy malo. Por lo tanto, el fundamento de la acción, en este caso, el fundamento de mi decisión, es aquello que determina si mi decisión es moralmente buena o moralmente mala. O sea, entonces, ¿cuándo los hombres, en qué momento y cuándo deciden? En realidad los hombres estamos tomando decisiones todos los días, pero aquello que fundamenta esas decisiones nunca es libre. El sustento de la capacidad evolutiva, de la capacidad de tener voluntad en un hombre esclavo, en un hombre natural, en el estado natural de los hombres, ese fundamento es un fundamento que es contrario a Dios y que por lo tanto proviene directamente de Satanás. Eso es lo que el texto, eso es lo que el texto enseña, el texto que ya compartí con ustedes. O sea, vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Ahora, esto es súper fuerte, mira, Rosy nos dice, o sea, no tenemos opción, no es así. Yo sé, Rosy, perdón, lo voy a tirar en el aire para que se entienda. Yo sé que duele esto, incomoda, pero yo no estoy citando la Biblia. La Biblia dice expresamente que las personas vivían en ese estado, que ese es el estado natural de los hombres. Ahora, ¿puedo o sea, si yo digo que no es así, o si alguien dice que no es así, entonces quiere decir que Dios está mintiendo. Porque el texto, a mí me parece que es clarísimo para señalar que los hombres vivían en este estado de sumisión, de esclavitud, de subordinación completa a los poderes del infierno. El texto dice explícitamente ahí, de hecho usa una expresión, esta traducción, el líder de los poderes del mundo invisible, obedeciendo al diablo, dice. Ahora, es brutal, sí, yo sé que es duro, yo sé que es brusco esto para la mayoría de la gente, porque vivimos creyendo de verdad la gente cree, de verdad vive la gente creyendo que hacen lo que quieren y que Dios aprueba todo lo que hacemos, y que si hacemos cosas buenas, Dios lo aprueba, y si hacemos cosas malas, Dios se enoja. Pero esa no es la realidad que el Evangelio de Jesucristo nos entrega. El Evangelio de Jesucristo nos dice que no hay nadie que haga algo bueno. Si hubiese habido solo una persona que hiciera lo bueno, él no hubiese tenido que venir a morir en una cruz, pero no fue hallado ni un justo. Por eso tuvo que venir alguien directamente del cielo a salvarnos, si no, no había ninguna posibilidad de ser salvado. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Puede no gustarnos, está bien, acepto que puede no gustarnos, podemos rechazarlo, pero eso es el mensaje de Jesucristo. Nadie puede constituirse o entenderse como cristiano con coherencia, si cada uno puede decir lo que quiera, pero es absolutamente incoherente decir que soy cristiano y rechazar, por ejemplo, la necesidad de por qué necesitábamos ser salvados, es decir, la depravación del hombre. César. Efectivamente. Ahora nosotros tenemos que, yo creo que a los seres humanos nos cuesta comprender el absolutismo de Dios, la visión que Él tiene absoluta de la vida, la visión que Él tiene absoluta de la justicia, la visión que Él tiene absoluta de la misericordia. Porque resulta que nos plantamos desde nuestra mirada. Nos plantamos desde el orgullo humano en que nosotros somos los que podemos dirimir, dirigir y definir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y resulta que nosotros somos seres creados, ninguno de nosotros decidió cuándo iban a nacer, ninguno de nosotros decidió quién iba a ser nuestros padres. O sea, nosotros vinimos y aparecimos en la vida porque Dios definió, ok, tal día van a ser tal persona.
Y resulta que nosotros venimos y nacemos en un estado pecaminoso, en un estado contrario a la justicia de Dios. Y resulta que de repente nosotros pensamos y decimos, chuta, pero si Dios decidió que yo naciera, resulta que Él es culpable de que yo nazca en esta situación pecaminosa. Él es el responsable. Porque decimos, oye, si yo no decidí nacer, pero nazco en un estado pecaminoso, resulta que más encima soy culpable, chuta, ¿qué culpa tengo yo? No soy, aquí yo no decidí nada. Pero resulta que nos olvidamos. Y esto yo creo que es lo extraordinario. Cuando Dios decide que yo nazca, me está dando una oportunidad extraordinaria. Y el día, este momento, esta situación en que aquellos que están escuchando, Dios nos está dando la oportunidad maravillosa de hacernos entender en qué situación estamos, en qué situación están aquellos que están en tinieblas, y le está dando la oportunidad de arrepentirse. O sea, el hombre, desde que nace hasta que muere, la cantidad de años que viva, Dios les está dando la extraordinaria posibilidad de arrepentirse de su condición, de arrepentirse de su estado y de formar parte de la familia de Dios. Y es una oportunidad que el hombre no valora. Es una oportunidad extraordinaria que el hombre no valora. O sea, Cristo vino a morir por la situación en la que el hombre se encontraba. Cristo vino a cumplir toda la voluntad del Padre, a cumplir la justicia de Dios, a expresar la misericordia, la gracia sobreabundante que Dios tiene para con el hombre, y el hombre la rechaza. Y el hombre dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A todos nos encanta ese verso. Pero lo que sigue dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz y rechazaron al Hijo de Dios. O sea, el hombre tiene una tendencia, el hombre ama las tinieblas. Y aquí está, insisto, lo extraordinario, Dios se presenta ante el hombre, le está dando la oportunidad de su vida. Le está diciendo, arrepiéntete y sígueme. Cree en mí. Es así de sencillo. Pero el hombre prefiere seguir creyendo que puede él. ¿Cuánta gente dice, no, yo voy a esperar hasta que sea viejito? Como si de verdad las personas pudieran controlar cuánto tiempo van a vivir. Como si de verdad las personas pudieran controlar si van a tener una enfermedad o no. Como si pudieran controlar que jamás van a tener un accidente, jamás les va a pasar algo sorpresivo que no va a coartar su vida. Hoy, perdonen que sea persistente, pero aquellos que nos están escuchando, amigos míos, persona que ustedes nos está escuchando, hoy es el día para arrepentirse. Hoy es el día del llamado de Dios a su vida. No deje pasar la oportunidad. No deje pasar la situación. Esteban. Gracias, César. Eso es. Mira, quiero tomarme con. Rosy decía aquí, por eso vino. Se me fue. Por eso vino, por eso lo envió el Padre. Eso es, Rosy. Eso, ahora, por Jesucristo vino a salvar a aquello que se había perdido, dice. Yo vine a salvar a aquello que se ha perdido. Ahora, ¿qué se perdió? La raza humana, la naturaleza divina que se perdió cuando el hombre cayó. Ahora, César hacía una pregunta que es una pregunta retórica. Bueno, ¿por qué soy culpable yo si yo no elegí nacer? No, si la culpabilidad del hombre no es por consecuencia del nacimiento. El hombre nace culpable, pero el fundamento de la culpabilidad del hombre es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3, el texto que refería César. O sea, la razón por la... Lo voy a decir así, tenemos re poco tiempo, pero voy a tratar de hacer una figura lo más rápido posible. Va a llegar un día, va a llegar un momento más que un día, un momento en que vamos a estar todas las almas humanas creadas sobre la faz de la Tierra, los 20.000, 30.000 millones de almas que más o menos las que se estiman han venido a la existencia. Vamos a estar frente al Dios absoluto, al Dios, al Dios creador. Vamos a estar todos frente a él. Imagínense un gigantesco anfiteatro en un estado espiritual frente a Dios, y va a estar él adelante
y va a decir ya, estos son los salvos, estos son los benditos, vayan al reposo, y estos son toda la gran mayoría cuyas obras serán malas, que van al fuego eterno y al lago de fuego junto con Satanás. Esto está descrito en la Biblia. Estoy citando, si no me equivoco, Apocalipsis 21, si no me equivoco. Puedo estar equivocado con la cita exacta, pero y vamos a estar ahí. Y alguien va a ver a alguien ahí más perspicaz, siempre hay perspicaces en medio de la raza humana, y va a decir, a ver, pero Dios, yo nací, yo no elegí nacer, tú me creaste, tú me trajiste a la existencia, era esclavo, no podía no hacer otra cosa que lo malo, y por ende me juzgabas, y ahora me estás condenando por esta situación. O sea, ¿qué opción tenía? Decía Rossi, ¿qué opción tenía? ¿Qué posibilidad tenía yo de hacer algo distinto? Y Dios va a abrir la cortina así, estoy inventando esto para que me entiendan nada más, va a abrir así la puerta y va a decir, el Logos encarnado que entre, Jesucristo que entre. Y les va a decir, Él vino al mundo para que tú tuvieses la posibilidad de salir de tu condición. Pero rechazaste. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y alguien va a decir, oye, no, yo nací en un país musulmán. A mí Jesús nunca me hablaron. Los cielos, las estrellas, las montañas, el sol que sale cada mañana y todo lo creado anuncia la obra de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Por lo tanto, dice Romanos 1, no tienes excusa, eres inexcusable. Hombre, hombre, quien quiera que tú seas, dice el texto explícitamente. Entonces, el hombre nace culpable, pero el fundamento de su culpa es que Jesucristo vino a salvarlo. Entonces la gente dice, bueno, pero yo que no tengo opción. No, Rosy, me acaba de decir, tiene opción el hombre. Crean la obra de Jesucristo, arrepiéntanse de sus pecados y clamen al cielo para que el Señor le rescate de su condición. Eso es esencialmente el evangelio, y eso es lo que predicamos, y eso es lo que la iglesia cristiana tiene que predicar, y eso es lo que los predicadores tienen que anunciar, porque ahí está el centro del problema del hombre. Entonces el hombre, para ir al capítulo de hoy, ¿tiene libre albedrío? No tiene, eso es un invento. El hombre no está en una condición neutral, moralmente neutral. El hombre hace lo malo hasta que Jesucristo lo alcanza, es escondido en Cristo, es hecho una nueva creación en y con Cristo Jesús. Y a partir de ese momento, sus obras comienzan a ser piadosas y justas, porque son hechas en Cristo. Oye, leamos algunos comentarios. Buen día, basado en la idea mencionada, si hubiese uno bueno, no fuese necesario que Cristo viniera a salvarnos. Me recuerda a la destrucción en las escrituras de Sodoma y Gomorra. La conversación que tiene Abraham con Dios, ¿será que el hecho de rescatar a Lot sea una figura del rescate de los redimidos por parte del sacrificio de Cristo? Buena pregunta, lo hablamos en otro capítulo, socio, porque da para otro tema. Ángel dice, la palabra de Dios dice en la carta de Pedro, es necesario que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que el impío muera, Él quiere que el impío se salve. Crea en la obra de Cristo. Si el problema es que creer en Cristo, mira, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. Que en Él crea, no se pierda, más tenga. La pregunta es, ¿qué significa creer en Jesús? Creer en Jesús significa reconocer que estamos perdidos. Necesitamos creer en Yeshua, en la salvación. Significa creer que somos aquello que Dios dice que somos. No, es que yo no voy a aceptar nunca que soy un depravado. No crees en Jesús. Está bien. Está bien. Prepárate para las llamas eternas. Sí, el creer en Cristo implica creer que necesitábamos ser salvados, que estábamos en una condición de depravación, que la ira de Dios es justa, que somos seres impíos, moralmente corruptos, y que por consecuencia de eso clamamos a aquel que subió a la cruz en nuestro lugar y recibió en su cuerpo, nuestra culpa, para expiarnos, para librarnos de aquello que sabemos merecemos. Eso es esencialmente la idea más sencilla y consolidada de lo que se requiere creer para experimentar la regeneración y la redención que Dios ofreció por medio de Jesucristo. ¿De acuerdo? Oye, el tiempo pasa más rápido de lo que quisiera. Este capítulo daba para mucho más, había mucho más. Pero bueno, el tiempo... El video de la semana del día de hoy para comenzar a cerrar ya el capítulo de hoy.
A ver, el video de la semana del día de hoy. Vamos a ver cómo anda esto. Vamos. A ver. Vamos bien. Ya. A ver si se escucha esto. Siempre es esto. Vamos, estamos trabajando. Estamos trabajando para usted, tranquilo, estamos trabajando para usted. El video de la semana del día de hoy en el Café de la Gracia. Publicó esto en redes. Confieso con toda sinceridad, no sé responder. Pero usted estudió teología, filosofía, pero no sé responder. ¿Y sabés por qué? Porque no hay respuestas. Lo único que me viene es mirar el crucifijo y preguntar por qué Dios dejó crucificar a su hijo. Tampoco hay respuesta. No entendía por qué Dios había enviado a su hijo. Y sabes, no es que yo sea mejor que el Papa Francisco, ni mucho menos. Pero aquí el problema es que no leemos la Biblia, o sea, la respuesta a esa pregunta tan profunda, a esa pregunta que rompe los esquemas del pensamiento humano, está en la Biblia. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, por amor a ti, que envió a su Hijo Jesús a morir por tus pecados, para que cuando este latidito del corazón se apague, tú tengas vida eterna, que no tengas que pagar la consecuencia del pecado. Sea la persona de la que te estés alimentando espiritualmente, pasa siempre por el filtro de la Biblia, porque Dios lo que menos quiere es crearte confusión en cosas tan profundas como su propósito en este mundo, en tu vida. Ya. Harto que... César. Qué interesante, Esteban. Qué interesante que la afirmación que hace el caballero. Analicemos el video en 3 partes. Tenemos 2 minutos así para cada cosa. O sea, en 2 partes al menos. Primero, la declaración del Papa Francisco, que es tremendamente... Yo hubiera esperado cualquier otra cuestión, pero que haga esa afirmación, ya, o sea, no, mira, no queda nada, pues viejo. Si él se supone que él es el líder y no tiene idea, o sea, seguramente no ha leído la Biblia en su vida. ¿Qué onda? No, sí lo ha leído. Lo que pasa es que yo quiero creer que lo que él quería decir, voy a tratar de hacer un gesto de generosidad. Ya, lo que yo voy a permitir, quiero creer... Te voy a permitir que haga un acto de generosidad frente a esa frase, pero yo quiero creer que lo que él quería decir, ya tratando de interpretar lo que él quería decir, era más bien el hecho de que qué era aquello que motivaba al corazón de Dios para poder enviar a Jesús a morir en la cruz. No tiene una explicación para él. Quiero creer que es así. Ahora, evidentemente es una frase muy desafortunada. Yo creo que porque tal como dice esta chica, que yo no la conozco, no sé quién es, no sé lo que cree tampoco, pero evidentemente la Biblia explica por qué Jesús vino a morir en la cruz. Ahora, la primera parte es, seamos claros, Jesús vino a morir en la cruz, sabemos por qué Jesús vino a morir en la cruz. Decir que no tiene respuesta, primero, es un ejercicio irresponsable, totalitario, decir, si yo no tengo la respuesta, nadie la tiene, arrogante por ende. Claro, si yo no sé algo, ese algo no existe, es absurdo, o sea, no todo, no solo... Es arrogante, es altanero, absolutamente, intelectualmente deshonesto, además. Aparte que al hacer esa afirmación es como que él estuviese desautorizando lo que dice la Escritura, lo que dice además, la Biblia. Así, claro. Es lo que yo digo, no lo que está escrito. Si yo digo que esta cuestión es así, es eso. Pásense, no, lo que está ahí escrito no es lo verdadero. Por favor. Ya, por un lado, primero ignorancia. Mira, César dice, parte 1, ignorancia. Sí, yo creo que hay una cuota de ignorancia importante. También creo que hay una cuota de herejía, digamos, de que ellos adhieren a un conjunto de creencias que evidentemente
eh, es contrario a lo que la Biblia dice, ¿me entiendes? Ahora, evidentemente estas cosas no son tan explícitas, ya, eso es lo primero, tenemos re poco tiempo, así que, y lo segundo respecto a lo que, mira, yo sé que esta chica hace ese video con las mejores intenciones y estoy de acuerdo, en parte, el fundamento de la acción de Dios es el amor, pero Juan 3:16 no es un texto que hable del amor. Juan 3:16 es un texto que habla es un texto que habla de la forma en que Dios nos ama. Perdón, no es un texto que habla de la intensidad del amor de Dios, sino es un texto que nos habla de la forma, del camino. De esta es la forma en que Dios amó al mundo, dice el texto. De tal manera amó Dios al mundo. La palabra que aparece ahí refiere a esa idea, no a cantidad de amor. Pero esencialmente aquello que movió la acción de Dios es su propia justicia. Y eso es algo que, porque alguien podría decir, bueno, Dios nos ama a todos, pero nos condena a todos. Qué absurdo, es contradictorio, ¿no? Dios ama al mundo y por eso envió a Jesucristo para que el mundo tenga un camino de salvación en su condición. Esa es la muestra del amor de Dios, que Jesús salvara a los pecadores. Pero no quiere decir que el amor determine toda la acción de Dios. Lo que determina toda la acción de Dios es su santidad y su gloria. Por esa razón, la gran mayoría de las almas humanas arden en el infierno. Eso es la estadística, la cruel estadística bíblica. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos llegan a ella. Entonces, la estadística bíblica refiere que en realidad la gran mayoría de las personas va a ser condenada. Entonces ahí se genera un sinsentido. Si es que el propósito, el fundamento de toda la acción de Dios es el amor, entonces, ¿cómo puede Dios amar a un hombre que condena en el infierno? Sí, Dios ama al hombre que condena al infierno, pero hay algo que está por sobre hay algo que determina la acción de Dios, que es su propia santidad. El amor de Dios es santo. Exacto. Su justicia es santa. Toda la misericordia de Dios es santa. La benignidad de Dios es santa. Pero ama, por esa razón es tan necesario. Por eso el apóstol Pablo dice, como rogando, 2 Corintios 2, yo ruego, arrepentidos. Arrepentidos. Si tengo que rogar, arrepiéntanse para que experimenten aquello que Dios quiere que experimenten, que es la salvación de sus almas. César, un minuto porque tenemos que presentar el libro del día de hoy. Cristo viene porque el hombre era imposible, era incapaz de salvarse a sí mismo. O sea, de hecho, el mismo Señor presenta la opción y viene y dice, ya, el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, no puede cumplir con mi justicia, con mis altas demandas, el único que puede soy yo mismo. O sea, yo mismo, a través de mi Hijo, voy, me presento al sacrificio y cumplo mi justicia, mis altas demandas de justicia. Era necesario derramar sangre, alguien tenía que morir. Eso era lo que establecido por Dios. Alguien tenía que morir. Cristo, siendo perfecto, cumpliendo toda la ley, es el sacrificio perfecto y le da insisto en esto, la tremenda oportunidad al ser humano de arrepentirse, de creer en Cristo, en su obra, de creer que el hombre es un ser perverso, que somos malos y que necesitamos un Salvador, necesitamos de la justicia de Dios en nuestra vida, porque si no estamos perdidos. Ya. Dale, presenta el libro. Así es, el libro del día de hoy. Mira, este es un libro. Es un libro, a ver si ahí está mejor. Este es un libro emblemático. Yo diría que este es uno de los libros más de 10 millones de copias impresas. Y este libro es antiquísimo, así que yo creo que debe tener 20 a esta altura ya. Que yo lo tengo hace mucho tiempo. Es un libro, a ver, George McDowell es un hombre de Dios que Dios ha usado para escribir un libro fantástico que se llama Evidencia que exige un veredicto. Este libro Evidencia que exige un veredicto, es un libro apologético donde explica, además tiene un muy buen nombre, Evidencia que exige un veredicto, que explica todo el fundamento histórico, científico, cultural igual de la Biblia y del cristianismo. Un hombre que entró a tratar de refutar, como tantos que han tratado de entrar. Malo es dar cosas contra el aguijón, claro. Y terminaron siendo persuadidos por el propio Espíritu de Dios de la veracidad del Evangelio, del cristianismo. El libro que yo les estoy describiendo, que se llama Evidencia que exige un veredicto, es un libro muy, muy denso, muy grande, muy, muy, muy bueno además. Yo recomiendo a todos los que les guste eso que lo lean. Pero sacaron esta versión simplificada, resumida, que es extraordinario. Es un libro para regalar, es un libro para compartir, se llama Más que un carpintero.
George, voy a leer la contratapa, dice: George McDowell pensaba que los creyentes estaban fuera de sí. Él les resultaba y les discutía su fe, les refutaba, perdón, y les discutía su fe. Pero con el tiempo vio que sus argumentos no tenían validez. Jesucristo en verdad era Dios en la carne. George comenzó a dictar conferencias en universidades, lanzando retos a todos aquellos que eran escépticos, como él. En Más que un carpintero, este libro, el autor nos presenta a la persona que transformó su vida, Jesucristo. Es un libro de argumentos convincentes para los escépticos en cuanto a la deidad de Dios, perdón, la deidad de Jesús, su resurrección y sus reclamos como Señor en la vida de ellos. El autor es graduado de Wheaton College, donde estuvo su licenciatura. Además, es graduado en el Seminario Teológico Talbot. En fin. Otro de sus libros, En evidencia que demanda o que exige un veredicto. Un excelente libro, un libro chiquitito, 60, 70 páginas, es para leerlo en todo contexto. Es un libro para leer, para anotar, para tomar apuntes. Así que recomendadísimo, búsquenlo ahí. Debe ser muy barato. Yo, como digo, lo tengo hace mucho tiempo y lo compré hace mucho tiempo. No recomiendo, si puede comprarlo, cómprelo. Si no, búsquelo porque debe estar en PDF también en internet. Pero si puede pagarlo, páguelo. O sea, hay harto trabajo atrás de esto, hay ministerio, hay gente que se dedica a esto. Hay que ser coherente con eso. Pero si no, más importante que eso es tener el libro y leerlo. Así que les exhorto, les sugiero que lo busquen y que lo lean. Es un libro para leerlo en un picnic en una tarde, muy rápido, pero también es un libro para revisar y seguir comentándolo. Estimados, César, 30 segundos. Espera, leamos comentarios. A ver, para ir cerrando. A ver, aquí quedamos. Sara dice: cuando hay momentos difíciles, la Biblia y la palabra de Dios trae consuelo. Si estás en Cristo, así es. El Señor Jesucristo no le ha alcanzado y no puede entender la palabra de Dios. En el Papa no habita el Espíritu de verdad. Sí, efectivamente, es lo más probable. Yo no me atrevo a ser categórico, pero su vida, sus palabras, sus declaraciones nos dan testimonio de una obra regenerada. Cecilia, gracias por el mensaje. Dios te bendiga, Cecilia. Vanessa Tascón, la verdad no habita en el Papa y ese es un gran problema con él. Muchos caminan creyendo que no hay condenación. Ese es uno de los grandes engaños hoy día operando. La gran mayoría de la gente cree que no está condenada. Elizabeth Reyes, oye, recién los encontré. Dios los bendiga. Dios te bendiga, Elizabeth. Cada jueves, 9:30 horas, estamos conectados en este programa, El Café de la Gracia. El Zafiro dice 12,000 pesos. Yo creo que no es tan. Yo creo que es más barato este libro, Zafiro. Lo voy a buscar. Escríbanme en redes sociales. Yo creo que valen un tercio de eso, pero ahí estoy. Mis redes sociales son aquí, @HernandezChile. Mándenme un mensaje si quieren y les entrego el dato. Voy a entregarlo en mis redes sociales pronto, el precio, para que me parece que creo que debiese costar menos. Quizás el otro, evidencia que exige un veredicto, puede costar eso. Sí, puede ser. Vanessa dice: la mayoría de la humanidad se rige por lo que dice el Papa. Bueno, tiene una influencia cultural cada vez menos. Muy buen programa, dice David. Dios te bendiga, David, que estés muy bien. Sergio dice: existen dos versiones, normal y de bolsillo. Sí, este es el de bolsillo. ¿O existe una evidencia o más que un carpintero normal? No lo sé. Buena pregunta. Ya. César, 30 segundos para despedirse. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros y arrepentidos. Que el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, César. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este capítulo, en este nuevo capítulo del Café de la Gracia. Invitamos a todos ustedes a que nos acompañen cada jueves a las 9:30 de la mañana. Agradecemos a los medios asociados que nos permiten sacar adelante esta transmisión. Invitamos también a todos ustedes que se sumen a apoyar este tipo de iniciativas, apoyar a Fundación Metanoia. Los dejamos con un video para que se hagan socios y aporten al trabajo de la predicación del Evangelio. Que estén muy bien, Dios les bendiga. Chao, chao. ¿Qué significa ser luz? La luz aniquila todo rastro de tinieblas. Cuando enciendes la luz, las tinieblas retroceden y la luz gobierna. Cuando hay tinieblas, nadie ve quién eres ni qué haces. La luz avanza rápido, muy rápido. Cuando llega la luz, todo queda expuesto. Solo con luz puedes ver el camino. Sin luz, te caes, te duele, te golpeas, te pierdes y te condenas. Por eso, en Fundación Metanoia, amamos la luz.
porque la luz cambia a las personas. Metanoia es luz. ¿Quieres ser luz junto a nosotros? Hazte socio. Fundación Metanoia.